por lo cual el 35% de la producción podrá salir por este medio, abaratando notablemente el costo de la producción y haciendo una reducción indirecta de los famosos derechos de exportación que tanto hemos discutido. Ha habido mucha inversión pública rural, 63.900 familias rurales han recibido asistencia técnica, financiera, involucrando a 22 provincias, fundamentalmente todas aquellas vinculadas a lo que es agricultura familiar, que como ustedes saben tiene un gran desarrollo y una gran importancia en la mesa diaria de los argentinos. 1.464 kilómetros de tendido eléctrico en áreas rurales, beneficiando a más de 5.500 productores, esto es a través de los programas de electrificación del PROSAP. Y también 223 caminos rurales que andan por el mismo programa. También lo que parecía una tragedia, porque si uno lee los diarios de hace 3 o 4 meses atrás, parecía que la soja iban a tener que regalarla, que además no la iban a poder regalar porque se les iba a secar. No estoy hablando de los productores, estoy hablando de los comunicadores. Muchas veces algunos productores, obviamente, ya que viene, dale que va. Pero tengo aquí, afortunadamente para todos los argentinos y para los productores, porque yo sé que a los productores les importa. Siempre me acuerdo de una anécdota que alguien me dijo, ¿no? Un productor, mira, me dijo, los derechos de exportación nos ponen de mal humor, pero de mucho peor humor nos pone la sequía. Y yo sé que para un productor lo más terrible que hay es la sequía. Yo tengo aquí el último resumen ejecutivo de la influencia climática sobre la producción agropecuaria en la campaña 2011-2012, elaborado y actualizado al 23 de febrero, que por supuesto este febrero ha venido muy lluvioso. Debe ser porque cumplimos años los Kirchner en febrero, que viene lluvioso, no sé. Pero bueno, ha venido muy lluvioso. Hemos desplegado el INTA no solamente el INTA que ayuda a los productores, sino el INTA que, por ejemplo, también un reconocimiento para ellos, que creó mediante clonación a la vaca Rosita Isa y que también nos lo muestra el INTA como un modelo mixto de gerenciamiento entre productores y el Estado para una actividad tan importante. Hemos desplegado 400 técnicos en la zona núcleo y realmente los informes que nos han traído han sido muy buenos. Estado de los cultivos, muy someramente se los voy a leer. La evolución del estado del cultivo de girasol, porque es muy importante. La evolución del estado del cultivo de girasol siguió siendo bueno sin mayores cambios. Se estima una buena cosecha. El maíz es el cultivo que más sufrió las inclemencias climáticas de la presente campaña. De todos modos, la situación mejoró a partir de las lluvias que ocurrieron hacia mediados de enero, aunque los maíces sembrados temprano tuvieron en lluvias la importancia del manejo y el componente genético en la expresión del rendimiento del cultivo. Y dice, la heterogeneidad de estados del cultivo de maíz en una misma región no solo obedece a la gran variabilidad de ocurrencia de precipitaciones, por lo tanto, va a representar una mínima disminución de la producción. Estiman que la producción de maíz rondará en los 22 millones de toneladas y auguran un muy buena impacto. Si bien la situación no fue dramática, se esperaba un impacto sobre los rendimientos. Las mismas, por las lluvias habla, según los rendimientos de la ocurrencia de lluvias, las mismas fueron superiores a lo normal en muchos casos, lo que permitió una recuperación de la soja de primera y una excelente implantación y arranque de la soja de segunda. La producción de soja será similar al promedio de las últimas 5 campañas, es decir, valores cercanos a los 48 millones de toneladas. Estas son buenas noticias no solamente para los productores, son buenas noticias para los 40 millones de argentinos, porque a nosotros nos pone contentos cuando a los demás les va bien. Pero también en este marco estamos trabajando, porque lo he dicho en otras oportunidades, no podemos en un país en donde el sector es tan importante por su volumen, por su dinamismo,
por su inversión, por la investigación y tecnología que se le ha dado, no podemos dejarlo solamente a la mano de Dios. Necesitamos crear instrumentos que ayuden a que cuando el productor tenga problema no sea el Estado, o sea, los 40 millones de argentinos lo que tengan que subsidiarlos. Y lo digo porque de la misma manera que cuando a un industrial le va mal y nadie lo ayuda, o a un kiosquero o a un taxista, vamos a trabajar muy fuertemente en la instalación del seguro contra todo riesgo, contra multirriesgo, porque actualmente el 60% de la superficie cultivable, 19 millones de hectáreas aproximadamente, está cubierta en un 60% por el seguro contra granizo. Pero no es así contra la sequía. ¿Cuál es el problema? Que no quieren tomar contra la sequía. ¿Por qué? Porque el seguro del granizo es de desastre y por lo tanto es de reparación total. El seguro contra sequía es por la diferencial de pérdida en el rendimiento. Al no tomarlo, la prima es muy cara porque no hay posibilidad de extender y diversificar el riesgo. Si podemos acordar entre todos que el seguro sea obligatorio, como lo es, por ejemplo, para los que transportan personas, como lo es, por ejemplo, para un taxista, como lo es, por ejemplo, para un camionero, como lo es, por ejemplo, para un colectivero, ese seguro, si podemos lograr esto, esto va a servir también para que cada vez que hay un problema no tengan que recurrir al Estado, sino que el productor esté cubierto. Tenemos que trabajar en esto y en un plan de riego también que tenemos con tasas subsidiadas. Estamos dispuestos también a dar préstamos a los productores a tasa subsidiada que quieran hacer sus programas de riegos. Tenemos capacidad para poder hacerlo en una primera etapa para 100.000 hectáreas. Tenemos que trabajar porque esto es darle previsibilidad a la economía, asegurar que llueva o no llueva, vamos a tener riego, o el productor va a tener su cobertura securitizada, es también darle previsión a la economía y no transferir recursos de un sector que afortunadamente es muy exitoso y ha logrado una buena posición económica. Y lo digo, voy a contar una anécdota que me va a certificar acá, no me mires. Lo voy a contar, ¿por qué no lo puedo contar? Si vos sabés lo que voy a contar. En una oportunidad que fuimos juntos a visitar a una organización, a una asociación muy conocida de productores, no de los grandes, de pequeños y medianos productores, me ofrecieron, si el Estado necesitaba dinero, que podían hacerme un préstamo de hasta 6.000 millones de dólares con la garantía de la soja que estaba acopiada. No estoy hablando de esta cosecha. Bueno, cuando le pregunté un poco la tasa, porque yo obviamente, ¿qué hice? Como buena administradora, o más o menos, regular o mala, como quieran, le pregunté a qué tasa. Bueno, me habló que podríamos hablar de los derechos de exportación. Me pareció que 35% a dólar era un poquito cara, así que lo dejé en la agenda. Pero cuento la anécdota, porque todos absolutamente sabemos, más allá de los avatares de pequeños núcleos muy identificados de crisis, que hay en el sector, por su propia historia, por su propio trabajo, por su propio esfuerzo, una suerte de reserva permanente en torno a lo que es el grano, a lo que es el acopiamiento, y que fundamentalmente también, que además que los productores no solamente producen granos, sino también que la mayoría produce carne, que es el verdadero cash flow del productor. Todos lo sabemos, por eso siempre hay tanta conflictividad con el precio de la carne, porque el verdadero cash flow, es decir, el que mueve a diario la economía del productor, es precisamente la venta de la carne. La venta del grano es la que utiliza para la reserva, para la inversión o simplemente para el ahorro, lo cual está muy bien porque ahorrar también es bueno. Lo que pasa es que no podemos ayudarlos a ahorrar con el dinero de todos los argentinos. Queremos ayudarlos y lo vamos a hacer porque hemos tenido un ministro de Agricultura y Ganadería y tenemos actualmente un ministro de Ganadería y Agricultura de muy buen diálogo
con todos los sectores y yo creo sinceramente que con todo lo que nos pasó hemos aprendido que enfrentados no hemos logrado nada. Enfrentados los únicos que ganaron en aquella oportunidad fueron 5, 7, 10 grandes firmas que se quedaron con todo y se la llevaron toda. Por eso tenemos que aprender que la unidad de los argentinos y la organización de los argentinos, de sus sectores productivos, de sus sectores dinámicos, en articulación con el Estado, lo privado, lo público, es lo básico. Cada vez que hemos logrado eso, no me voy a cansar de repetirlo, hemos avanzado positivamente. Los trabajadores, los empresarios, el Estado, teniendo en cuenta que además todos somos usuarios y consumidores, porque también tenemos que aprender que aquella Argentina en la cual solamente estaba el trabajador, el empresario y el Estado, hoy tienen una nueva categoría de ciudadanos que también son al mismo tiempo trabajadores, son al mismo tiempo productores, son al mismo tiempo empresarios y son los usuarios y consumidores. Por eso todo tiene que tener un equilibrio armónico para que el país pueda seguir funcionando como lo viene haciendo hasta ahora. Y créanme que no es fácil, pero se puede hacer. Lo hemos demostrado en estos 8 años y medio, casi 9, que llevamos administrando la República Argentina, creo que con buenos resultados. Quería agregar eso que les decía de la hidrovía Paraná-Uruguay y del ferrocarril Belgrano-Cargas, lo explicaba el otro día el gobernador del Chaco, lo tengo acá con el nombre, me hablaba de que la tonelada transportada se reduce de $63 a $43 por tonelada cuando se hace vía acuática. Ustedes saben que pasado los 300 kilómetros, el transporte de carga terrestre tiene una ecuación económica negativa en el impacto final del producto. Es muy bueno tener camiones, pero si tienen que ir más allá de 300 kilómetros, es negativo por el costo del flete. Por eso era muy importante terminar esta primera etapa de la hidrovía que queremos que llegue hasta Brasil. Para eso también, ya que está balizada, señalizada y con seguridad, los grandes convoyes de barcazas de A5 y 8 que lo van a transitar van a comenzar a tener que pagar peaje para que podamos seguir invirtiendo y poder haciendo cada vez más para llegar hasta el Brasil. Además, porque obviamente se fijará una tarifa que no afecte la productividad ni la competitividad de nuestra economía. En infraestructura que ha sido una de las claves, 4 o 5 puntos de crecimiento del Producto Bruto Interno por año se ha debido a la formidable inversión en materia de obra pública, de servicios que se han realizado y que le doy cifras para que tengan. En el año sumado la Secretaría de Obras Públicas, que comprende obras viales, viviendas, saneamiento, obras hídricas, infraestructura, todo esto está en este detallado, la cantidad de escuelas. Un aviso que quiero pasar porque es un tema que me apasiona. Él lanzó, me acuerdo, el plan 700 escuelas y yo lancé después el plan 1000. Ya llevamos 1.318 escuelas, que creo que con las dos que se inauguraron el otro día en San Juan llegamos a las 1.320, pero escuelas, universidades, emergencias, gasoductos, líneas de alta tensión, inversión aerocomercial, inversión ferroviaria, obras de puerto, transportes, inversión en minería total. Bueno, en la República Argentina esa cifra en el año 2002 alcanzaba los 921 millones de pesos. Hoy, en el proyecto de presupuesto aprobado del presupuesto 2012, es de 85.290 millones de pesos. Un crecimiento exponencial que se da en números tales como, si ustedes me permiten un minuto, hemos tenido un aumento
en la capacidad de generación eléctrica de 8.122 megavatios. Esto significa haber aumentado el 45,4% de la generación eléctrica. Aumentamos 46,7% la expansión de líneas de alta tensión de 500 kilovatios, 4.244 kilómetros que han conectado el país. Líneas de alta tensión, línea NEA-NOA, línea entre San Juan y Mendoza, línea Neuquén-Cuyo, el extendido que hemos comenzado en toda la Patagonia, que comenzó en Choel, pasó por Puerto Madryn, llegó a Pico Truncado y está llegando a Río Gallegos, a la punta de la Argentina continental, a solo 760 kilómetros de nuestras Islas Malvinas, que no estábamos conectados con el sistema interconectado de electricidad. Como hemos tenido estos incrementos, también hemos tenido un récord de demanda. El incremento de la demanda consumo, día, año 2003, era de 273. El 7 de febrero de este año hubo un consumo de 454,8 días, que fue del 66,6%. Recuerden lo que fue el incremento de generación y lo que es el incremento de la demanda. Ha sido tal el crecimiento de la demanda residencial, industrial, comercial, que pese a haber invertido más de 20.000 millones de dólares en fierros, yo llamo fierros, para aclarar una vez más, a las usinas, a las terminales, a las centrales, a estas líneas de alta tensión, a los gasoductos que hemos realizado también, y el aumento y en la demanda también del 52%. Puedo hablarles también de lo que son las autovías. Hemos finalizado 1.250 kilómetros de autovías, algunas de ellas históricas, como la de Capricornio en el norte, como la comunicación Rosario-Córdoba, y estamos ejecutando 1.000 kilómetros más de vías. En pavimentación de rutas, para darles una idea, pavimentamos 4.100 kilómetros de la red vial nacional, lo que representa el 40% de la red vial nacional no pavimentada. Un esfuerzo monumental en materia de obra pública que podríamos seguir en saneamiento con 4 millones de personas que le dimos servicio y no lo tenían, al igual que 3 millones de personas en cloacas, escuelas, 200 obras de infraestructura en universidades. Tuve el orgullo de inaugurar la nueva Universidad de Ciencias Económicas de la UBA. Digo orgullo porque es un orgullo ser una universidad, una facultad, pero es doble orgullo porque la primera la había inaugurado Perón y la segunda la inauguró esta presidenta. Así que fue un doble orgullo para mí. Tenemos más de 50 obras de hospitales por 2.000 millones en ejecución y más de 2 millones de hectáreas productivas rescatadas, recuperadas para los productores, recuperadas para la economía, producto de las inversiones que hemos realizado. Estamos también trabajando, y algunas obras que quiero nombrarlas porque son de mi corazón y creo que del de todos. El Museo del Bicentenario en la vieja aduana Taylor, que constituye hoy un orgullo de todos los argentinos porque hemos recuperado algo que estaba totalmente olvidado y abandonado. Es allí donde se fundó, en ese preciso lugar donde está el Museo del Bicentenario, para los que no lo visitaron todavía, se fundó allí la ciudad de Buenos Aires. Ese es el lugar físico exacto de la fundación de Buenos Aires, a esa altura y en ese lugar. Y realmente fue para mí un gran orgullo poder hacerlo, igual que el Museo del Libro y de la Lengua, el Estadio del Bicentenario en la provincia de San Juan, la remodelación del anfiteatro de Villa María y las imágenes de Iva Perón en el Ministerio de Obras Públicas, que yo sé que a algunos no les gustó. Sé que hubo comentarios periodísticos acerca, pero creo que realmente ese Ministerio de Obras Públicas, con sus dos imágenes, la Eva sonriente
y la Eva enojada porque alguien había hecho mal las cosas, creo que simbolizan una parte de la historia de los argentinos, definitivamente de todos los argentinos. Y bueno, creo que es uno de nuestros íconos mundiales además. La otra vez me enteré que una modelo muy importante, que no me acuerdo, no me acuerdo de la modelo, bueno, una muy importante norteamericana, Cindy Crawford. Cuando vino a la Argentina me llamó la atención porque lo primero que pidió ir a ver fue la tumba de Eva Perón en el cementerio de Recoleta. Me llamó la atención, lo pusieron en un diario perdido, pero fue una noticia que realmente me impactó. Es que lograr que personas que normalmente no tendrían por qué apreciar o estar interesados en las figuras históricas y otros que sí deberían agradecerle por lo menos haber construido conceptos como el de la justicia social y la equidad social, aunque sea nada más que por eso, La recuperación nacional del carbón en Río Turbio. Yo quiero dirigirme especialmente a este caso de Río Turbio porque estamos haciendo una usina térmica. ¿Dónde estás, De Petri, que no te veo? Acá está. Ah. Bueno, él era uno de los activistas terribles de la mina, del ATE. Nosotros queríamos reconvertir el Río Turbio. No la queríamos minera, no la queríamos carbonífera. Queríamos que plantaran ajos y que hicieran turismo, porque además es una muy buena zona turística y es una muy buena zona en materia de tierras. Tuvimos grandes peleas y grandes discusiones y me acuerdo las pintadas terribles, no al ajo, no al turismo, sí al carbón, como si fuera hoy la estoy mirando, porque ellos decían que se podía hacer una usina térmica y generar electricidad y hacerlo además con cero de impacto ambiental. Bueno, con esa resistencia que tienen los pueblos, lograron finalmente que desistiéramos del ajo y del turismo y comenzáramos, porque quiero decirles, sobre todo aquellos que hemos nacido en la pampa húmeda, que hay pueblos que tienen mucho orgullo de ser pueblos mineros y no pueden ser estigmatizados, lo cual no quiere decir que no debamos, por favor, tener cuidado ambiental. Además de cuidado ambiental, yo desafío a todos a que digan si hubo un gobierno que haya hecho más obras de saneamiento ambiental, porque cuando uno construye cloacas, cuando hace plantas de tratamiento de líquidos cloacales, cuando da agua potable, cuando comienza a sanear el riachuelo, está haciendo obras del medio ambiente para la gente viva, la de dos patas, que es muy loable cuidar la fauna y la flora, pero primero hay que cuidar a la especie humana, que tenga trabajo, que tenga agua, que tenga casa, sinceramente, porque, y lo digo porque me ha tocado, por ejemplo, escuchar a que alguien que vive en Capital Federal le pide al gobierno que pare la obra de Río Turbio porque eso va a perjudicar a los glaciares, a derretir los glaciares. Yo vivo a 80 kilómetros del glaciar, a 80 kilómetros, y además todos ustedes saben, inclusive muchos de ustedes, fueron tenaces opositores cuando defendí los glaciares en el conflicto limítrofe con Chile, casi en soledad. Así que yo les puedo asegurar que esta presidenta no solamente quiere cuidar el medio ambiente porque sea elegante o snob decirlo, lo quiero hacer por propia seguridad, porque si se derriten los glaciares, mi casa desaparece. Estaba muy preocupada ahora porque está por romper el glaciar, pero afortunadamente el nivel del Brazo Rico todavía está a un nivel aceptable. Y también en otro lugar, en otro pueblo, si hay diputados de Santa Cruz de la oposición, también van a decir que estoy contando exactamente la verdad. San Julián, que está en el otro punto de Río Turbio.
Esta mitad de la provincia es un pueblo costero. Allí se celebró en Puerto San Julián, dicen, la misa más antigua de todo el continente. Creo que fue Magallanes el que dicen que se celebró allí la primera misa por el 1500, por ahí. Puerto San Julián era un pueblo que, como todos los costeros, era prácticamente donde salía la lana, que era el único producto, o carne ovina, el único producto que se producía en la región patagónica. Cuando vino el volcán Hudson, fue una de las poblaciones que más sufrió, porque estuvo durante 2 o 3 años tapado prácticamente por las cenizas. Durante la convertibilidad la lana valía nada. Yo me acuerdo que desde el gobierno provincial subsidiamos 30 centavos por kilo de lana a los productores de hasta 30.000 kilos por año. Y me acuerdo que también había pintadas. Santa Cruz es una provincia muy pintadora y muy militante, muy politizada. Y me acuerdo que cuando íbamos a festejar los aniversarios a ese pueblo que languidecía, también había pintadas que decían: el último que se vaya, que apague la luz. No me voy a olvidar nunca, porque me lo habían pintado frente al mástil donde teníamos que estar parados Kirchner y yo, él como gobernador y yo como senadora o diputada. Comenzó el emprendimiento de Cerro Vanguardia, que es un emprendimiento de oro y plata, como ustedes saben, y asociados con la empresa testigo minera provincial pública, logramos que realmente se llevara a cabo una explotación en donde se cuidaran y se respetaran todos los cánones del medio ambiente. Se hizo a cielo abierto y ahora se está haciendo en forma subterránea, porque han encontrado una veta. Si Cerro Vanguardia no existiera, hoy San Julián sería un pueblo fantasma. Hay que aprender a conocer al país en su totalidad, y hay también que exigirle a las empresas, el cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades en las propias comunidades. Lo vamos a hacer y vamos a trabajar, pero sabemos que es una importante fuente de recursos para las provincias, para sus habitantes, para el país, pero además, porque cuando uno ve a los países más desarrollados del mundo y que a diario te refriegan por la cara aquí en la Argentina, que son mejores países que nosotros, desde los editoriales, desde la televisión, nos comparan con Australia, nos comparan con Canadá, nos comparan con Estados Unidos, nos comparan con Chile. Son países absolutamente mineros y donde, por ejemplo, en Chile 1/3 de sus ingresos es minero. Por eso esta doble moral o esta doble vara para medir o esta forma de hacer oposición de cualquier manera. Hay derecho a ser opositor, hay obligación de ser opositor, pero hay que ser opositor en las cosas que se hacen mal, no en las cosas que le hacen bien al resto de los argentinos. Y debemos exigir, en este caso, que las empresas también dejen parte de sus inversiones en la Argentina, con el cuidado del medio ambiente, como lo hemos hecho en Santa Cruz. Si hemos podido en Santa Cruz, se puede hacer en todo el país. Quiero referirme ahora a dos temas. Uno que es una tragedia. Fue una tragedia la semana pasada, exactamente no este miércoles, sino el miércoles anterior, y que fue la tragedia de Once. Y también a otro que no fue una tragedia, sino que fue un episodio bochornoso en el día de ayer. Uno referido, el primero, a los trenes y el otro referido a los subtes, porque también integra parte de la inversión argentina y de la historia argentina. Esta legislatura, más que ninguna otra, esta asamblea, sabe de la emergencia económica que venimos prorrogando, inclusive en materia ferroviaria, desde el año 2001 y en el año 2002, que se dictó en el marco de emergencia económica general, que ya se había dictado en el 2001, se declaró
mediante ley 25.561, se determinó en el año 2002, mediante el decreto 2075, la emergencia ferroviaria. Hoy, todavía sancionado por el Parlamento, estamos en el marco de la emergencia ferroviaria tratando de dar respuesta a la problemática de un sector que también, hay que decirlo, no empezó ni siquiera con ramal que para, ramal que cierra. Sería fácil echarle la culpa, pero no sería cierto. Esto empezó en los años 60, con el Plan Larkin, que fue un plan global también, de sustituir una forma de transporte que había sido los ferrocarriles hasta ese momento, por otra forma de transporte que era el transporte automotor. Esto se acentuó durante la década de los 90. ¿Pero por qué se acentuó durante la década de los 90? Entre otras cosas, hubo varias causas concurrentes de las cuales tendremos que hablar seria y responsablemente todos. Una de las causas fue el abaratamiento del petróleo. El barril de petróleo en el año 1998 llegó a estar a $9 el barril. Me acuerdo como si fuera hoy, porque para poder pagar los sueldos en la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que era su gobernador, tuvo que traer fondos del exterior que tenían el fondo de las regalías hidrocarburíferas que habíamos cobrado todas las provincias petroleras, traer dinero del exterior porque con los ingresos de la coparticipación, de las regalías, de los tributos provinciales no alcanzaba para cubrir la masa salarial provincial. Barril de petróleo, $9. Se entiende entonces que se haya privilegiado el transporte automotor porque era barato. Pero hoy tenemos el barril de petróleo por arriba de los $100. Y del petróleo vamos a hablar más tarde. Estamos hablando ahora de los trenes. Y quiero decirles que es importante recordar que en esas previsiones del decreto de aquella oportunidad se decretó la suspensión de los incrementos tarifarios, la obligación de presentación por parte de los concesionarios de un plan de emergencia, el pago de subsidios y garantizar la aplicación de los convenios colectivos de trabajo, porque también debemos decirlo, mientras la tarifa en el año 2001 promedio era de 0,95, él la mantuvo a 0,95 durante toda su gestión. En la gestión mía subió de 1,10 la mínima. Los convenios salariales de los trabajadores de ferrocarriles y subtes superaron los 600 y pico % de variación salarial. No estoy haciendo ninguna crítica, estoy simplemente determinando la ecuación económica entre costo de tarifa y costo operativo a través de masa salarial únicamente, sin pasar al tema combustible. Estas cosas hay que discutirlas seriamente, sin demagogia y para no tratar de ganar 2 centímetros de diario o 2 minutos de televisión, que ya se los dije varias veces, dura muy poco y finalmente a la hora de la verdad no sirve para nada, no cuenta. Quiero también recordar que se dio un proceso de renegociación en la UNIRREM, creada no por nuestro gobierno, sino por el gobierno anterior, se hizo la UNIRREM, y allí se aprobó, por ejemplo, y tuvo intervención la Auditoría General de la Nación, que depende, como todos ustedes saben, de este Parlamento, en la aprobación de los contratos, sin ninguna observación por parte tampoco de las comisiones bicamerales, de los trenes de carga. Eso es lo que hace a la renegociación de los trenes de carga. No sufrieron ninguna observación, fueron aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y también no sufrieron observaciones por parte de la Auditoría General de la Nación. Respecto de los ferrocarriles con transporte de pasajeros, no ya de carga, todavía siguen pendientes en la UNIRREM los procesos de negociación y en el año 2003 se estableció como política de Estado la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. Ustedes también saben que nosotros cuando hablo del Parlamento, aprobamos, yo creo que todavía era senadora porque Néstor era presidente, cuando se aprobó con el modelo español la creación se sancionó la ley de reordenamiento ferroviario 26.352, que dividió la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, ADIF, y la Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado, SOF.
que en este estado la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dictó la resolución 1770 del año 8 para que en orden al marco jurídico vigente nuevo, o sea, el Parlamento había modificado la estructura del sistema de transportes a iniciativa de un proyecto del Poder Ejecutivo, dividiendo la administración. Entonces, se intimó desde la CNRT a que se presentaran los planes de mantenimiento. Con los informes del citado organismo correspondientes a los años 2008 y 2009, fueron tomados como insumos propios por la Auditoría General de la Nación. Yo quiero decirles, con todo respeto que me merecen todos los cuerpos y todos los órganos de la Constitución, que todos los insumos con los que cuenta la Auditoría General de la Nación, por lo menos en esta cuestión, provienen de la Administración Central y de los órganos descentralizados y de la CNRT. Nunca hubo una observación, nunca hubo una investigación y lo que es más, nunca hubo ningún pedido de rescisión notificado, por lo menos, al Ejecutivo de ninguna de las concesiones ferroviarias por parte de ningún organismo de control, ni siquiera de la Auditoría General de la Nación. Esto quiero decirlo porque en realidad los insumos con los que trabajan es fundamentalmente los informes que ha producido la propia CNRT, las multas que ha aplicado la propia CNRT y las observaciones que ha hecho la propia CNRT. Pero quiero pasar a la otra cuestión, a las inversiones, en trenes y en subtes. Contando con todo lo que hemos hecho y pagado en todo este tiempo. Porque, como lo dije el otro día en el tema de la bandera, ojalá pudiéramos tener todos los recursos del mundo para hacer todo al mismo tiempo, pero a mí por lo menos me ha resultado imposible. Y creo que a los que estuvieron antes que nosotros también, porque si uno mira lo que se hizo antes y uno mira lo que hicimos en estos 8 años y medio, con un mercado de capitales al mundo cerrado, con oposición y trabas en las ruedas, palos en la rueda todo el tiempo, la verdad, a lo mejor podríamos haber hecho mucho más y mejor, sin lugar a dudas, pero creo que hemos hecho bastante más de lo que se había hecho hasta que llegamos nosotros al gobierno. No es soberbia, es simplemente los números y los datos de la realidad. Quiero hablar en materia de trenes, pasajeros transportados, en materia de trenes, terminadas ya en el Mitre y el Sarmiento, 166 kilómetros de vías renovadas, con 157 unidades nuevas. En el Belgrano, voy a hablar de Sarmiento, Belgrano Norte, Urquiza, San Martín, Roca, Ferro Central y Belgrano Cargas. En total, hemos renovado 448 kilómetros de vía y comprado 553 unidades nuevas. En ejecución tenemos 757 kilómetros de nuevas vías y en coches nuevos 700 unidades a comprar. Total de inversión 7.631 millones hasta ahora y en lo que nos falta aún 13.591 millones. Si hubiéramos podido invertir más, sin lugar a dudas, si por ejemplo no hubiera tenido que pagar los 19.641 millones de dólares del Corralito, tendríamos los mejores trenes del país. Pero yo quiero decir algo también porque el otro día leí, ustedes saben que siempre digo que hago lectura militante de los diarios, no de todos porque hay algunos que ya no se leen, pero hago en un diario que es de un diputado opositor, además, pero que es buen diario, pese a que es opositor. Leí Economía Política del día miércoles 29 de febrero, escribe Pablo Fernández Blanco, Enfoque, cronista comercial. La modernización ferroviaria encerrada en el laberinto de las empresas de siempre. Cuando vi el título me gustó y me puse a leerlo. Y decía, TVA, Ferrovías. Ferrovías es de la empresa EMEPA, conducida por Gabriel Romero. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Metrovías, que es de Benito Roggio, y creo que también otros, tal vez de otro sector, lo conocen. Bueno, resulta ser que este hombre dice, la primera de la familia Sirigliano, TVA, a través de Enfer, la mayor planta industrial ferroviaria del país. La segunda de los Romero, así, de los Romero, con las empresas del grupo EMEPA, Santa Fe, Chascomús.
La tercera, la última en entrar a este rubro del negocio a través de Benito Rollo, Ferro Industrial, con talleres en Córdoba. Habría que agregar a Taselli, dice, pero Kirchner lo echó, tenía reparaciones en su taller de Materfer, Córdoba Materfer, que supo ser la fábrica de locomotoras más importantes también de toda Latinoamérica. Bueno, las cosas que perdimos en este camino largo los argentinos. Pero ¿cuándo viene mi sorpresa? Mi sorpresa dice que el mantenimiento de las unidades quedó en las manos de las propias compañías que las operan. Y el gobierno se asegura que las divisas que eroga para esa tarea queden en manos de empresarios locales. O sea, que no vayan a otros empresarios, que se queden con empresarios locales. Una de las máximas kirchneristas, dice, desde siempre, ahora refrendada por la necesidad de evitar la salida de divisas. Y dice, pero ese mismo sistema le puso un cerco al ingreso de otros jugadores. O sea, el cerco creado por nosotros de dar a empresas nacionales le creó un cerco a otros jugadores. Y menciona a la empresa española CAF, a la alemana Siemens, a la francesa Alstom o a la japonesa Mitsubishi. Quiero recordar que la empresa Talgo española es la que ha traído el tren que está operando el Estado y que está uniendo Mar del Plata a Buenos Aires. Sí, bien digo, se ve que no se ha enterado. Yo quiero recordar una sola cosa, que parece que a lo mejor es muy jovencito, estoy mirando la foto, a lo mejor no estaba, en el año 2008 se dedicaba a otra cosa, pero cuando yo propuse, mediante financiamiento de la compañía Alstom francesa, que era un financiamiento excelente, hacer un tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Rosario, que luego se iba a extender a Córdoba, me mataron. Despectivamente, ¿se acuerdan? Despectivamente cuántos, y propios y ajenos, no hablo solamente de la oposición, hasta propios de nuestra propia fuerza, criticaban el hecho de cómo se va a hacer esa inversión. Me acuerdo que era una inversión que llegaba con el tiempo hasta Córdoba. Seguramente algunos de esos que me criticaban cuando ahora vayan a Brasil de vacaciones y puedan ir en un AVE, una alta velocidad de San Pablo hasta Río de Janeiro, van a decir, qué lindo, van a ir mirando por la ventanilla, por ahí no tan lindas las cosas como las que tenemos nosotros, porque hay un poco más de problemas que nosotros, desafortunadamente. Pero quiero recordarles que a mí me mataron por intentar que Alstom hiciera un tren modelo para transporte de pasajeros entre Buenos Aires, Rosario y más tarde llegaría a Córdoba, y era financiado precisamente por una de las empresas que menciona este periodista, Alstom, francesa, que además, es cierto, es muy buena empresa en materia ferroviaria, y es cierto, Francia tiene muy buenos ferrocarriles, pero también es cierto, los subsidia, porque todos los ferrocarriles en el mundo, y yo creo que todos lo saben, aun cuando algunos se hagan los distraídos, son subsidiados por el Estado, porque si no serían imposible de operar por los altos costos. Pero les recuerdo eso nada más, y esto es para los opositores y para algunos propios que me criticaron tan duramente. Por eso decidimos... Dejá de agarrarme las cosas, por favor. ¿No ves que estaban los...? No, que acá me falta el soterramiento del Sarmiento. En el soterramiento del Sarmiento, que por supuesto debe ser conocido, estamos invirtiendo 11.785 millones de pesos. Es cierto que no es en trenes, es en soterrar la vía, pero es en darle a la ciudad de Buenos Aires y a los municipios del Gran Buenos Aires hasta Moreno la posibilidad de que no haya más accidentes y que se agilice mucho más el tránsito. Deberían saberlo, por lo menos el jefe de la ciudad debería saberlo, porque la empresa que ganó la licitación es una UTE integrada por IEXA y GELA. Ya está que inclusive la tunelera ya arribó a la obra y se está construyendo en la localidad de Aedo la trinchera, que es el pozo donde van a meter la tunelera, y la tunelera comienza, digo porque llama la atención tanto desconocimiento y tanto olvido, sobre todo cuando encontramos gente que ha sido tan ferviente y ha apoyado tanto las políticas precisamente que devastaron el país, que hoy pretenda que todo se haga de una sola vez y bueno,
Vamos a pasar al tema, y quiero también decir que hemos decidido, como ustedes lo saben, lo comunicaron el ministro de Planificación Federal y el secretario de Transporte, que como ustedes saben también se enfermó, por eso hoy no está aquí. Se decidió la intervención técnica, operativa, contable y administrativa de la firma de la TVA, del Ferrocarril Sarmiento, y saben, porque todos ustedes me conocen, que no me va a temblar la mano para tomar las decisiones que tenga que tomar. Lo único que pido, y vuelvo a reiterar, aunque por allí alguno crea o se moleste, es que es necesario tener cuanto antes las pericias terminadas, porque de acuerdo a la pericia se van a determinar las responsabilidades. No es tan difícil ni puede durar tanto tiempo. Se han designado, me han comentado, excelentes técnicos, tanto por parte del propio juez como por parte del Estado, así que creo que no va a haber ningún problema. Esto es la tragedia que algunos quisieron utilizar y que realmente, vuelvo a repetir lo que dije con motivo de estar el otro día en Rosario, se puede hacer política y oposición con cualquier cosa, menos con la muerte. Por eso creo que las decisiones que tengamos que tomar las vamos a tomar, no tengan dudas. Vamos a pasar ahora de lo que fue una tragedia a lo del día de ayer, que fue un bochornoso episodio, en donde por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Esto lo digo como abogada, no como... Esto lo digo como abogada, no como presidenta. Se me ocurre que cuando alguien ha firmado un contrato administrativo entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha habido principio de ejecución de ese contrato, al fijar tarifas, al ejercer la potestad tarifaria, al ser depositado, sí, su vida que, viste que no fue registrada prácticamente por nadie, dijo nada, 127%, pero parece que, bueno, yo creo que hay mucha cobertura mediática, todos lo sabemos, pero bueno, no importa. Entonces, sigo, no me distraigan chicos, por favor, porque me distraigo. 127% de aumento, 2,50 el subte, ya llevamos depositados todos los subsidios que corresponden porque hemos cumplimentado todas nuestras obligaciones, seguimos adelante con la obra de subte más importante de la ciudad, que la está haciendo el gobierno nacional. Benito Royo la está haciendo además, que es el concesionario de Metrovías, que dicho sea de paso, tenía todo el obrador pintado de amarillo, me acuerdo. Me llamó la atención, le digo, ¿por qué tienen todo el obrador pintado de amarillo? Porque parece que fuera una obra del gobierno de la ciudad y no hay ningún cartelito indicando que es una obra del gobierno nacional, que son recursos federales. Y digo recursos federales porque la única ciudad que tiene subte en la República Argentina es la ciudad de Buenos Aires. Los cordobeses no tienen subte, los rosarinos no tienen subte. Y ni la intendenta de Rosario, ni la intendente socialista de Rosario, ni el intendente radical de Córdoba me pueden pedir que les administre yo las líneas de colectivos de cada una de sus ciudades, que son ciudades muy grandes, Córdoba y Rosario, y son de la oposición también. Pero antes de pasar a las cifras, hay algo que me llamó mucho la atención, que fue el hecho de que desde hace mediados de enero verbalmente y por escrito a partir del 20 de enero y luego reiterado nuevamente a través de otra nota cuando pidieron una prórroga, la ministra de Seguridad le había informado al jefe de la ciudad que iba a retirar los 240 policías que tenemos federales ahí para llevarlos a la verdadera función que tiene la Policía Federal, que por competencia debe cuidar trenes y estaciones, porque la competencia de la policía, llegó a existir inclusive una policía ferroviaria. La competencia de la Guardia y la Seguridad de trenes y estaciones de trenes es de la Policía Federal. Ahora, la del subte, obviamente, es competencia
de la Ciudad de Buenos Aires, que para eso ha creado una policía metropolitana que cuenta, según ellos, con 3.000 efectivos. Cuando la ministra, en el 20 de enero, le dice que a partir del 1 de febrero no van a tener más el servicio porque lo tienen que destinar precisamente a otro lado, se arma medio una batahola, empieza nuevamente la victimización y le da una prórroga más por otra nota desde el 20 de enero hasta el 1 de marzo. Van casi 2 meses para organizar 240 personas en un sistema de subtes que habían prometido, que habían pedido que se los entregaran durante las 2 campañas, que habían prometido hacer 15 kilómetros por día, por hora, por año, no sé cómo era una cosa que no se podía hacer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien no pueda conducir? Le estamos dando la mitad del subsidio, aumentó el 127% la tarifa, le mantenemos el subsidio de 31 millones de pesos de electricidad anual que gasta la empresa Arroyo en el mantenimiento del subte para no agravar la situación, y no puede organizar 240 personas de sus 3.000 para cuidar el subte. Yo le propongo desde acá, y le voy a dar la instrucción. Le voy a dar la instrucción a la ministra de Seguridad para que le prorrogue por 30 días más la Policía Federal, los 240. A ver si en 3 meses puede organizar 240 personas con uniforme policial en la línea de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Por favor. Quiero también, porque ha corrido una versión, hoy escuché a un delegado gremial que es del sindicato que fue reconocido hace poco por trabajo, que agrupa específicamente a la gente del subte de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que en realidad hay un lockout patronal, porque ellos fueron a trabajar y no los dejaron entrar. Yo no quiero pensar mal. Yo no quiero pensar que haya un acuerdo entre la empresa concesionaria, porque es empresario, y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es empresario, No. Quiero, por favor, mucho respeto, porque estas son cosas graves y severas. Son graves y severas. Fueron a trabajar y no los dejaron entrar. Quiere decir que hoy los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires se quedaron sin subtes, no por decisión de los trabajadores, sino por decisión de la empresa, que dicen que no los dejaron entrar. Como los empresarios. Y no quiero hacer nada peyorativo. Muchas veces se ponen de acuerdo para cosas buenas y otras veces se ponen de acuerdo para cosas no tan buenas, y la cabra siempre tira al monte, como decía mi abuela. Quiero esperar que no haya ninguna de estas cosas y que mañana el subte, a cargo del gobierno de la ciudad, le esté prestando servicio a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y también de los que no lo son. De las obras, subtes pagados del 2003 al 2011, 104 coches nuevos ya incorporados por 1.296 millones de pesos. Modernización completa de la línea A, 496 millones. Adquisición de 45 coches que ingresan este año, son de China,
433 millones. Extensión de la línea E de subtes, 516, que es la que está frente a la Casa de Gobierno. Ese inmenso obrador no es un circo, es una estación, que es la estación Correo de la línea E, que es, reitero, la obra de subtes más importante que se está haciendo y que la está haciendo el Gobierno Nacional, pese a las promesas que se escucharon durante 2 campañas. El total invertido, además, en el subsidio ha sido de 2.708 pesos entre el 2003 y el 2011. Y la seguridad de la Policía Federal, 294 millones. Total, 5.743 millones. Quiero decirles algo. ¿Saben cuánto costó la interconexión eléctrica de 550 kilovatios NEA-NOA? Un reclamo histórico de todas las provincias del norte argentino. 4.100 millones. O sea, gastamos más aquí que en todo el NEA y NOA empobrecido y necesitado de inversiones desde hace tiempo. Y que no conocen un subte ni por foto. Pero además, y reitero también, estamos haciendo el soterramiento del Sarmiento, una inversión millonaria, como también vamos a hacer la inversión, estamos negociando con la República Popular de China, con la empresa china, para lograr los 2.700 millones de dólares que es el Belgrano Caras, que son aproximadamente 50 locomotoras, 1.544 kilómetros de rieles y 858 vagones, si mal no recuerdo. El soterramiento del Sarmiento, que también le va a servir fundamentalmente a la ciudad. Por eso quería decir estas cosas, porque no es posible que no se asuma la responsabilidad. Pero ¿qué hubiera pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003? No me hago cargo de esto porque está mal, no me hago cargo de aquello que está mal. ¿Qué ahora descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? No, era alcalde de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad que casi fue devastada. Yo la verdad que esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento, yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado. Uno puede cambiar de esposa, uno puede cansarse del auto, uno puede devolver la ropa que le quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos. Esto es poco serio. Esto es poco serio. Es poco serio y por sobre todas las cosas, es profundamente injusto con el resto del país. Profundamente injusto con el resto del país. Profundamente injusto. Por eso, un país federal necesita ser federal en serio. Tenemos que reformular políticas para que parte de lo que está depositado en los lugares y en los bolsones de la sociedad o de la geografía más rico puedan ser invertidos en los sectores más vulnerables, en los que todavía no tienen lo que tienen que tener. Quería decir esto porque era muy importante y porque realmente ayer yo no podía creer. Miren, le digo sinceramente, es una cosa que no me cabe en la cabeza, porque estoy en la función pública desde el año 87, en que él fue intendente, yo lo acompañaba como asesora, luego fui diputada, luego fui senadora nacional, diputada, presidenta, bueno, vi de todo. Estuve sentada ahí, vi gobernantes de toda clase y laya, en mi provincia, en las provincias, en todo, pero yo nunca vi que alguien por una conferencia de prensa le tire a otro la cabeza lo que había firmado 90 días antes y de los cuales no habíamos recibido notificación de ninguna naturaleza ni queja de ninguna naturaleza, solamente aumento de tarifa y cobro del subsidio que está depositado rigurosamente como corresponde. Por eso realmente me encuentro muy sorprendida, muy sorprendida. Queremos ver
El tema de desarrollo social también, cómo ha cambiado la asignación de recursos. En el año 2002, el crédito para cuestiones sociales era apenas de 1.436 millones de pesos. Hoy alcanza a más de 20.000 millones de pesos, 1.307% de presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social estoy hablando. Estoy hablando no de la política del ANSES, no estoy hablando de la política del PAMI, no estoy hablando de la política de educación, estoy hablando estrictamente de lo que es la política que desarrolla el Ministerio de Asuntos Sociales a través de haber generado 1.181.000 puestos de trabajo directos por emprendedores, cooperativas y mutuales, 210.000 microcréditos para microemprendedores y 500.000 monotributistas sociales. Y el tema también de Argentina Trabaja, en el que, como ustedes saben, hemos decidido reformularlo, mejorarlo y aumentarle el ingreso casi en un 46% a los trabajadores de Argentina Trabaja, a los cooperativistas, con la modalidad de presentismo, con la modalidad de presentismo y con la modalidad de productividad, porque estamos convencidos, además, que se debe acabar con el nombre de beneficiario. Beneficiario es la persona que alguien le tira algo, le da algo, casi de beneficencia, me hace acordar. Nosotros hablamos de titulares de derechos y hablamos de titulares de obligaciones. Por eso cada cooperativista tiene su tarjeta, no depende de nadie. Por eso cada cooperativista tiene su aporte, que lo hace el propio Estado. Por eso cada cooperativista, además de esos 1.750 pesos, cobra su asignación universal por hijo desde la ANSES también. Y hablando de ANSES, una de las transformaciones más importantes que hemos tenido y que ha significado la inclusión de millones de personas que no podían acceder al beneficio jubilatorio y que nos coloca a la República Argentina en el lugar de mayor cobertura previsional de todo el continente americano. 95% de las personas en condiciones de jubilarse hoy cuenta con un haber jubilatorio. Un haber jubilatorio, esto creció en términos de adultos mayores en 30 puntos porcentuales, pasamos del 66 al 95. De estos nuevos jubilados, el 75 son mujeres. ¿Por qué? Porque son las más explotadas y siguen siendo aún las más explotadas, no solamente en la República Argentina, sino también en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Son mucho menos consideradas que los hombres. Los aumentos a los jubilados. Los primeros aumentos que fueron por la decisión política del gobierno, que llegaron en total con los de la ley a 23 aumentos y que han permitido salir de un haber mínimo de 150 pesos a un haber de 1.687 pesos, 1.025%, en un país durante más de una década no le aumentaba, y más también, no le aumentaba un peso a sus jubilados. El haber medio pasó de 366 a 2.614, aumentando un 614%, donde también se observa por esta diferencia el impacto redistributivo que significa haber aumentado más a los de la mínima, que además constituyen la mayoría absoluta. Creo que el 80% de nuestros jubilados y pensionados perciben la mínima. Los aumentos de la ley que aprobó después de arduas discusiones este Parlamento, donde decían algunos, bueno, tenían razón a pensarlo por ahí, qué sé yo, no acuso a nadie,
donde decían que con la fórmula nuestra los jubilados no iban a cobrar nada, que era mejor la fórmula. Inclusive compañeros, me tocó hablar con dirigentes gremiales, compañeros, que decían no estaban de acuerdo, y les expliqué 1, 2, 3, 4 veces, bueno, algunos entendieron y algunos otros compañeros siguieron sin entender y siguieron diciendo que era mejor la otra fórmula que proponían. Los aumentos han sido en el año 2009, obviamente el año de la crisis, donde se creció al 0,9% y por lo tanto la recaudación tributaria, de la cual está formada en parte la fórmula, fue sin embargo casi del 20%, 19,9%, en donde el mundo se caía a pedazos. En el año 2010 fue del 26,50% y el año pasado fue del 37,06%. 23 aumentos consecutivos para los jubilados y la asignación universal por hijo, que ha crecido del 2006 un 119%. Hoy tenemos niñas y niños cubiertos por asignaciones familiares contributivas o por la asignación universal por hijo, 7.093.000, lo cual significa, en contribución al PBI, entre la asignación que les anuncié en el mensaje pasado, asignación por embarazo para protección social, que hoy alcanza a 68.580 madres que están cubiertas por esto. Y tenemos que entonces el gasto previsional, que en el 2003 representaba el 4,14% del PBI, con la ley de movilidad se fue al 5,39% y luego al 6,55%, y con la asignación universal por hijo al 10% del PBI, gracias a poder haber recuperado la administración de los fondos de pensión. Si tomamos todo el gasto público social consolidado, hoy tenemos un 30% de inversión. Yo acá pusieron gasto social, pero a mí no me gusta gasto social. No hay gasto social, hay inversión social. Y a pesar de la crisis financiera, a pesar de este incremento sustancial de jubilaciones, de pensiones, de asignación universal por hijo, de asignación universal para embarazadas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad aumentó en un 148% en miles de millones de pesos, de 80.209 millones a 199.000. Acá me dice la última información. Al 31 de enero de este año 2012, el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanza la suma de 203.000 millones de pesos. Esto no es para que nadie se enloquezca ni se haga los rulos, porque si uno ve, es muy importante porque si lo traduce en dólares es prácticamente la misma cantidad de reservas de dólares que tiene el Banco Central. Esto es importante. Prácticamente el fondo representa 46.518 millones de dólares. Esto es en títulos, para que nadie se haga los rulos, digo, porque no es que tenemos 46.000 millones de dólares, sino que tenemos 25.000 millones de dólares en títulos de la deuda argentina, que nos ha permitido hoy tener un nivel de exposición muy bajo en materia de deuda externa, que la hemos disminuido notablemente, 8% únicamente exigible en dólares, por otra parte. Esto lo tenemos en acciones de las empresas, en plazos fijos, en el cash flow natural que tiene siempre el ANSES. Pero lo que es importante, que el valor del Fondo de Garantía permite cubrir 16 meses del gasto previsional. Es importante, pero no es tampoco una gran cosa, porque si uno recuerda Noruega, por ejemplo, con los fondos de las regalías petroleras, por lo menos no sé cómo estará ahora, pero hasta hace unos años, Noruega había constituido un fondo precisamente de carácter previsional que cubría a los noruegos, bueno, son escandinavos, tengamos también en cuenta eso, ¿no?
unos 15 o 20 años. Por eso digo que es importante ser muy prudentes y seguramente van a recibir una visita del señor director general del ANSES para comentarles algunas cuestiones preocupantes de regímenes de privilegio, porque bueno es decirlo y lo voy a decir también en esta Cámara, finalmente las únicas jubilaciones de privilegio que se derogaron fueron las de los diputados y las de los senadores, pero subsisten aún en Argentina regímenes de privilegio e inclusive fallos judiciales. Hay denuncias del ANSES ante el Consejo de la Magistratura por secretarios y jueces. Hay jubilados que en un sistema de aporte solidario como es el de la República Argentina, por fallos judiciales de ajuste, están cobrando 95.000 pesos por mes. Y nombres muy conocidos. Pero bueno, no importa, es un informe, no vine acá a hacer declaraciones tremendistas ni a ganar 5 minutos de título. Ya saben que eso no es lo mío. Eso lo discutirán, obviamente, con el director general del ANSES que vendrá a hacer el informe. El Ministerio de Salud también con el calendario de vacunas más importante del que se tenga memoria en la República Argentina, con vacunas además de un altísimo costo, pero también de una altísima inversión que nos permitirá disminuir la cantidad de mujeres de cáncer de útero y también la cantidad de chiquitos que cuando llega el invierno por el neumococo tienen graves problemas y tal vez pierden su vida y son el dolor de sus padres. Hemos ampliado como nadie el calendario, hemos fundado el Instituto Nacional del Cáncer, estamos construyendo hospitales, estamos realizando una ardua tarea, el ministro de Salud, que inclusive fue acompañado por el vicepresidente, en la zona caliente del norte argentino, en la prevención del dengue. Del otro lado se calcula que hay... Del otro lado se calcula que tenemos entre los 3 países 1 millón de infectados, así que estamos haciendo una tarea muy ardua, pero que no es mérito únicamente de las autoridades. Las autoridades en todo caso organizan, pero si no se tiene la colaboración, y lo saben los diputados y senadores que vienen en las provincias del norte, si no se tiene la organización y la colaboración de la sociedad en sus cacharros, en sus cosas, se hace muy difícil la campaña. Quiero también referirme al tema de la educación, un tema que para nosotros ha sido central, pero no solamente ha sido central en el discurso, no es que hicimos campaña, y lo que es curioso, si uno observa la campaña, los discursos de la campaña de Kirchner o la mía, nunca prometimos absolutamente nada, pero somos el gobierno que logró destinar 6.47% del PBI a la educación argentina, lo que nunca se había logrado. Sin embargo, desgraciadamente, no se pudo llegar a un acuerdo en todas las jurisdicciones en el tema de salarios. Bastante dispar, por cierto, porque charlaba lo ofrecido. La negociación no llegó a buen término en el orden nacional, pese a que ofrecimos un aumento de prácticamente el 20% de un básico, de un salario testigo, porque hay que tenerlo claro. La ley de financiamiento educativo no fija salario, fija salario testigo mínimo para todos los docentes, por una razón muy sencilla. Los docentes no están a cargo del Estado Nacional, son a cargo de las provincias. Y digo que ha sido una cosa muy dispar porque con motivo del Bicentenario de la Bandera y charlando con el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Bonfatti, me decía que les había ofrecido 4.000 pesos de básico, tengo entendido. 4.025, gobernador, 4.025 y no habían aceptado. Y habían aceptado en otras provincias por cifras muy inferiores. Y entonces creo que yo tengo un gran aprecio por todos los docentes, los considero compañeros, los considero con una gran vocación, un gran esfuerzo, pero creo que sinceramente y de corazón han quedado atrapados en una lógica que era la lógica de otro país, que era la lógica
la carpa blanca, porque no le daban nada a la educación, que era la lógica de que le descontaban el salario, que era la lógica donde los maestros tenían que comprarse su propio material porque no tenían libros. Hemos repartido millones de libros. Yo quiero recordar a Néstor y a Filmus, que lo tengo sentado yo al fondo, me hiciste acordar ahora, cuando fueron a Entre Ríos a levantar una huelga de 3 meses, o 4, o 5, no sé cuánto era. Quiero recordar el país donde se pagaba en papelitos, Hubo 13 o 14 o 12 u 8 papelitos diferentes, uno por cada provincia. Yo me acuerdo de los LECOPS porque eran los de la provincia de Buenos Aires y eran los que tenían mayor grado de circulación. ¿Patacones? Patacón. Ay, los LECOPS eran nacionales. Ah, viste, ¿no ves que era un lío? ¿No ves que era un lío? ¿No ves que era un lío? ¿No ves que era un lío que hasta yo me confundo? Imagínate lo que podía hacer cualquier ciudadano de a pie. Bien, el salario docente desde el año 2003 a la fecha ha tenido un aumento del 600, el salario testigo estoy hablando, testigo, ha tenido una evolución del 651%. Yo creo que vamos a tener que discutir muchas cosas. La primera, el FONIR, la ley de FONIR. El FONIR fue creado, y de acá Diana Puigros me va a dar la razón, el FONIR fue creado por el gobierno de la Alianza, si mal no recuerdo, fue sancionado, precisamente para el momento o hasta el momento en que se dictara una ley de financiamiento educativo. Eran 60 pesos, hoy es de 255, con lo cual el FONIR debió haber desaparecido al momento que se sancionó la ley de financiamiento docente. No la encuentro, tenía acá para leerla exactamente, pero ustedes la pueden. Acá está. Ley 25.053, no toques. Creación del fondo por el plazo de 5 años. Esto fue noviembre del 98. Ley 25.053. Creación del plazo por 5 años. Desde el 1 de enero del 2004, decía, cuando la reformamos, hasta la aprobación de una ley de financiamiento educativo. Se aprobó la ley de financiamiento educativo y el FONIR prosiguió. Y yo creo sinceramente que el FONIR es absolutamente regresivo en su distribución. Y les voy a explicar por qué. Porque el FONIR, que son 255 pesos por cargo, le llega lo mismo al docente que cobra 2.300 que al que cobra 8.000 o 9.000. Y además, si tiene 2 cargos, que en la primaria sería 2 frente a grado y en la secundaria serían 30 horas, 15 y 15, porque se considera por cargo, llegaría también a 2 cargos. De hecho, tengo aquí varios informes. El FONIR, 2 FONIRes lo está cobrando 1/3 prácticamente de los docentes. Otros cobran proporcionalmente 1,5, otros cobran hasta 1, con lo cual, y es la cifra más importante que ustedes aprobaron en el presupuesto. Ustedes aprobaron en el presupuesto para nivelamiento de los docentes 1.000 y pico de millones, 1.098, 1.100 millones. Pero para FONIR aumentaron inclusive el FONIR y aprobaron casi 4.000 millones, 3.880 si mal no recuerdo. Con lo cual, la parte más gruesa que se destinó no es para los que menos ganan, sino repartida en forma igualitaria entre los que no son iguales. Y cuando uno reparte igualitariamente entre los que no son iguales, está repartiendo muy desigual. Por eso creo que vamos a tener que discutirlo en el Consejo Federal de Educación, con todos los gobernadores. Quiero también decir que el salario mínimo lo cobra solamente el 9% de los docentes. ¿Por qué? Porque una cosa son la cantidad de docentes y otra cosa son los cargos docentes. Hay aproximadamente 998.000 docentes físicos, personas físicas, pero hay aproximadamente 1,5 millones, 1.600.000 cargos, con los cuales la proporción
por docente de cargo es 1,53. Eso de cargos sin contar suplencias. Si uno va al marco de las suplencias, se encuentra con situaciones francamente preocupantes. El promedio de ausentismo, es decir, de cargos docentes que se requieren cuando el docente titular o el mismo suplente por X motivo no va, el promedio nacional es 24,18% de ausentismo. Un cuarto de la masa salarial que se paga en la República Argentina en materia de docentes se paga 2 veces. ¿Se entiende? Porque le estoy pagando al que está en el cargo y al suplente y al que tiene el cargo que está por alguna situación no presente frente al aula o no dando las horas cátedra. En algunas provincias alcanza valores preocupantes. Voy a mencionar mi provincia para que nadie se sienta, pero hay otra provincia que todavía es más alto el ausentismo. En mi provincia, que tiene el salario docente más importante de todo el país, en bruto 4.599 para el que recién se inicia. El ausentismo llega al 47,12%. Ahora están trabajando, porque están recuperando pero claro, no se pudieron pagar todos los sueldos. Esta es la Argentina y la forma de funcionar, y me incluyo, que tenemos todos. Parece ser que tenemos que tocar fondo o hacer agua para tomar conciencia del mundo o de las cosas que se han hecho mal y que no se debieron hacer. Por eso yo pido mucha colaboración, porque además la Argentina, como Estado federal, tiene la responsabilidad de las universidades, que es así, es responsabilidad del gobierno federal. Y la verdad que hemos dedicado a nuestras universidades y al mejoramiento de sus salarios, de sus investigadores, cifras más que importantes. La última, en el presupuesto tenemos 16.000 millones de pesos de masa salarial docente y tenemos en la universidad una evolución del salario del 724% para un ayudante de primera semi-exclusiva, 20 horas semanales, un salario que era de 278 pesos en el 2003 y en el 2011 es de 2.300. El aumento el año pasado fue del 25%. En la universidad para un ayudante de primera con exclusiva, que son el doble de horas, 40 horas semanales, que tenía 541 en el 2003, hoy tiene casi 4.000, 3.948, fue de 27% el aumento. Un titular exclusiva con 40 horas semanales de 844 pesos que ganaba, hoy gana 6.455, un 664% de aumento. Mídanlo con el índice que midan la inflación, no les da en cuanto a no poder reconocer la increíble capacidad de poder adquisitivo que han tenido los salarios de todo el sector público y específicamente el docente. En el caso de los trabajadores de la universidad, ha sido de 698 pesos que ganaban, convenio colectivo, a 7.733, 1.010% de aumento, son valores para una categoría 3, con una antigüedad promedio de 3 años, valores en bruto. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero
cambiar de la cultura. Hemos repartido casi 2 millones en una inversión extraordinaria del Estado, casi 2 millones de netbooks a docentes y alumnos para mejorar los procesos educativos. Por eso yo les pido la colaboración y fundamentalmente la reflexión de los valores que representan, sobre todo porque son los valores de la escuela pública, de la universidad pública. Hablando de la universidad pública, miren qué bien que estarán. Voy a contar una anécdota que no le va a gustar. ¿Dónde anda Alberto Silioni? Por ahí anda, ya estás al fondo. Miren qué bien que andarán las universidades. Quiero contarles una anécdota que me pasó. Yo controlo todos los días el mercado de cambio. Sí, controlo todo. Él me dice, controlo todo. Sí, es verdad, controlo todo. Así todos se me pasan cosas, mira. Porque es imposible controlar todo. Yo todos los días, tipo de cambio, paridades cambiarias, cómo estamos con el real, compradores y vendedores en el mercado único de cambios. Y veo de repente en el mercado único de cambios, hace muy pocos días lo llamé a Silioni por teléfono, a una universidad pública que había adquirido $2 millones para atesoramiento de billetes. Cuando yo vi que en la Argentina, que parecía Argentina año verde, una universidad pública comprando el máximo permitido por las normas regulatorias del Banco Central en dólares para atesorar billetes. Lo llamé a Silioni y le digo, Alberto, escúchame, esta es la universidad no la voy a decir porque no tiene sentido, ya se van a enterar igual. Es de la provincia de Buenos Aires. $2 millones. No puede ser. Pero ¿cómo no? Acá lo tengo, quiero que lo consultes. Va, consulta, y sí, era para comprar un inmueble y un campo, se ve que se dedican a las cuestiones agrotécnicas, lo cual me parece muy bien, 100 hectáreas. 100 hectáreas, ya sabes quién es. 100 hectáreas, compraron 100 hectáreas a un precio que aparentemente es el precio que está la hectárea en ese lugar. Además, obviamente, tomó cuenta la FIP de los compradores y demás, porque obviamente no sabíamos si estaba declarada la venta o no, y somos el Estado Nacional. Lo único que faltaría el Estado Nacional evadiendo comprando dólares, una universidad pública y además evadiendo impuestos. Ya estaríamos. Pero doy este ejemplo para que entiendan la cantidad de recursos con la que cuentan las universidades. Que una universidad pueda destinar. ¿Ustedes se acuerdan que una de las propuestas en el año 2001 era reducir el presupuesto de las universidades para mejorar las finanzas públicas? Hoy, una universidad de reciente creación cuenta con un spread de $2 millones para poder comprar un campo que será para sus autoridades. Pero, ¿qué Argentina que tenemos? ¿Qué Argentina que tenemos? La verdad, yo me enojé. Debo decirles la verdad, las cosas que le dije al pobre Silioni, que no había comprado los $2 millones, pero que fue como si se hubiera comprado, se comprometió a averiguarme, bueno, hasta que mandó todos los boletos sellados, porque además documentación sellada, pasada por escribano público, lo único que faltaría, pero lo cuento como anécdota para que entiendan en qué país estamos viviendo y lo que hemos progresado y lo que nos falta progresar, pero esto es, en fin, lo que nos pasa. Yo quiero también, y aprovechando la presencia del juez Baltasar Garzón, que pusiera preso a Silingo, el de los vuelos de la muerte, que también requiriera el procesamiento, que también tuviera que ver en la cuestión de Pinochet. Parece ser que en los países desarrollados se puede procesar a los tiranuelos de los países emergentes, de las republiquetas, como nos llaman o como nos consideran. Y la verdad que su juzgamiento por haber intentado develar la tragedia del franquismo, los asesinatos y desapariciones del franquismo, la verdad que es una afrenta no para usted,
es una afrenta para la justicia universal que muchos dicen defender cuando se trata de países que ellos consideran de segunda. Yo quiero reconocerle, doctor Baltasar Garzón, en nombre, no sé si de los 40 millones de argentinos, pero estoy segura que de millones y millones de argentinos, su rol en la defensa de los derechos humanos, que para nosotros es uno de los puntales de nuestra política y de nuestro proyecto de país. Quiero también, en honor a reclamos que efectivizado me han comentado, no sé si se habrá llevado a cabo, pero me comentaron que la Cámara Federal Penal en Casación ha sacado una acordada en el día de ayer. Es la que es última instancia en juicios de lesa humanidad y que, como ustedes saben, constituía en muchos casos una barrera infranqueable, dada la densidad de las causas, las triquiñuelas legales que todos los abogados sabemos que se pueden hacer con un código de procedimientos a mano y con jueces que consientan determinadas cosas. Sé que ha sacado una acordada que creo que ha enviado hoy a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo reglas que, respetando el debido proceso, como no puede ser de otra manera, puedan permitir el juzgamiento y el próximo presidente que le toque hablar en este mismo lugar el 10 de diciembre del 2015 no tenga que estar arrastrando todavía la rémora de los juicios por la tragedia que nos pasaron a todos los argentinos. Quiero contarles algo. Quiero contarles algo que por ahí se enojan mis hijos, pero no me importa. Hace pocos días le hicieron un reportaje al ex general Videla. No, por favor, ya tiene bastante con la historia. No necesita ningún silbido. Con la historia del cáncer y sobre. Y dijo, por favor, ayúdenme, déjenme, por favor, ayúdenme porque me cuesta. Me levanté a la mañana, como leo todos los diarios, y le veo la cara, y con un titular grandote en un diario muy conocido, matutino porteño, diciendo que los Kirchner fueron lo peor que les pudo haber pasado. Una cosa así dijo, los Kirchner fueron lo peor que nos pudo haber pasado. La verdad no, que sentí, la gran pena es que él no lo haya leído. La gran pena es que él no haya podido leer eso, porque yo fui con él, lo peleé mucho el 24 de marzo del 2004, cuando en la ESMA tuvo un discurso muy fuerte. Y bueno, yo le había dicho que lo escribiera porque se iba a poner nervioso y después lo peleé por algunas cosas. Y la verdad que cuando leí el reportaje, la verdad que lo único que lamenté es no tenerlo cerca para
para pedirle perdón, pero ¿saben lo que hice? Agarré y llevé el diario allá a Río Gallegos y se lo metí abajo de la bandera porque ese diario era de él. Finalmente, creo que la vida es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero también anunciarles una tarea muy importante. El 28 de febrero del año 2011 firmé el decreto 191. De acá lo observo al titular de la Corte que me sonríe. Ese decreto es la creación de una comisión para la reforma, actualización y unificación de los códigos civiles y de comercio. En estos días, la comisión la preside el titular de la Corte, el doctor Lorenzetti, la señora vicepresidenta de la Corte, doctora Elena Hayton de Nolasco, y la jurista Aida Kamelmacher de Carlucci. A los tres, con el auxilio del Ministerio de Justicia de la Nación y también con la participación de las academias y de juristas, se le encomendó esta tarea que yo, la verdad, me siento un poco Napoleón, porque en realidad estamos ante no un hecho legislativo. Lo que le vamos a mandar aquí, la presentación, la comisión me la va a efectuar en mi despacho y luego haremos, o en el Museo del Bicentenario, en la cual se expondrá cuáles son los lineamientos fundamentales, pero hay cosas muy importantes que le quiero adelantar. Primero, estamos unificando, estamos haciendo un acto de codificación, que obviamente voy a tener que remitir yo como titular del Poder Ejecutivo a ustedes, los legisladores. No estamos ante un acto de legislación, estamos en un verdadero acto de codificación, similar al que hizo Vélez Sarsfield, que tuvo inspiración en la codificación, que es una de las tareas más importantes que se le asignó a Napoleón Bonaparte. Los que hayan visitado la tumba de Napoleón Bonaparte podrán observar que en uno de los recordatorios de sus principales obras, además de las batallas, obviamente, está precisamente haber sido el autor de la codificación civil francesa. Yo, medio en broma, medio en serio, le decía a los integrantes de la comisión que me iba a sentir Napoleón el día que les mandara a ustedes el código. Pero el código realmente, vuelvo a reiterar, unificado, comercial, tiene importantes cosas, tales como, por ejemplo, sociedades de un solo socio. Se dice que los derechos deben ejercerse de buena fe. Esto es un principio general. Se dice que los derechos deben ejercerse de buena fe y que no se puede abusar de ellos. Y en el artículo 11 se dice que no se puede hacer abuso de la posición dominante en el mercado. Tema muy importante para el control de los monopolios. Sociedades de un solo socio, que también son muy importantes. Divorcio. Se simplifica para evitar las ficciones que hay que montar, y lo saben los abogados y lo saben los jueces, en los casos de divorcios. Se simplifica el juicio de divorcio bastando la voluntad de uno solo de los cónyuges sin necesidad de expresar mutuo acuerdo el tema de la separación. Se hacen las convenciones prenupciales, se adopta también el sistema de convenciones prenupciales, contratos prematrimoniales que van a permitir que las partes decidan y acuerden. Veo que algunos aplauden más que otros, no sé por qué será, pero bueno, no quiero meterme en la vida privada de nadie. Esto es vida privada, son derechos personales del Código Civil. También, entre otras, se reconoce una cosa que para mi criterio es muy importante, que son las uniones de convivencia. Las uniones de convivencia, porque hay mujeres
que luego de vivir durante mucho tiempo junto a un hombre, cuando envejecen o no, las dejan de lado y sin ningún derecho. Estas cosas van a ser reconocidas para hombres y para mujeres, ojo. Para hombres y para mujeres. Para hombres y para mujeres. También la reproducción humana asistida. Se va a abordar este tema de la reproducción humana asistida, que debe tener legislación. Y también la gestación por sustitución, sobre todo para aquellos casos que por más que haya fertilización asistida, la mujer está imposibilitada de concebir. Se hará con control judicial, será motivo, yo sé, de discusiones, pero son discusiones que la sociedad tiene que dar, como dimos la discusión de matrimonio obligatorio, porque vivimos en el siglo XXI pero fundamentalmente tenemos... Igualitaria, bueno, por conveniencia digo obligatorio no. Dije obligatorio, ¿saben por qué dije obligatorio? Eso es por hacerme chistes cuando hacíamos el tema, cuando decíamos que me decían, pero mira que no va a ser obligatorio, va a ser únicamente de si se quiere. Eso era para los que creían y hacían tanta contra acerca del matrimonio igualitario. La adopción, también, ¿ustedes se acuerdan que una de mis promesas... La adopción. Ustedes se acuerdan que una de mis promesas, yo prometí leyes, la penal tributaria que fue aprobada, antilavado que fue aprobada, promoción del software que fue aprobada, peón rural que fue aprobado y propiedad de la tierra. ¿Por qué no hubo ley de adopción? Porque precisamente decidimos cuando se constituyó la comisión que por una cuestión de técnica y de orden legislativo la adopción debe estar dentro de los derechos personales del Código Civil y por lo tanto era en términos de técnica legislativa mucho más conveniente que no fuera objeto de una ley particular sino que figuraba como parte del Código Civil y completara el círculo de la familia, porque en realidad lo que estamos haciendo es completar y proteger definitivamente a la familia y a los menores, que de esto se trata la legislación, o por lo menos de esto debiera tratarse. También se aborda el tema de la propiedad comunitaria indígena, tal cual lo marca la Constitución Nacional, pero estableciendo claramente que la propiedad es de la comunidad indígena, que no puede ser transferida a terceros ni objeto de negocios. Se reconoce el verdadero sentido que el legislador constituyente le quiso dar a la comunidad originaria, aborigen, y no que se constituya en un negocio fuente de litigios. Todas cosas, por supuesto, absolutamente corregibles y perfectibles. Se está trabajando conjuntamente el Ministerio de Justicia en el ordenamiento de todo lo que va a ser presentado a este cuerpo. Uno de los temas también que deberá abordar el Poder Ejecutivo es lo que significa el incremento exponencial que ha tenido la importación de combustibles en la República Argentina, producto de la terrible caída de la producción de los últimos años. Hay gráficos que realmente impactan porque marcan puntos de inflexión. El punto de inflexión de mayor producción de YPF se dio en el año 1999. El año anterior había sido desnacionalizado. Yo quiero detenerme un poco en este tema porque lo conozco muy de cerca. Nosotros, como provincia productora de hidrocarburos Santa Cruz, igual que el resto de las otras 9, cuando se sancionó la ley de privatización y federalización de hidrocarburos, que dirigió más tarde el señor José Estensoro, que fue su titular, y que realmente pese a estar en mis antípodas ideológicas, debo reconocerle que hizo una tarea en materia de producción que llevó a YPF a la producción más alta en 1998. Él falleció, nunca se supo claramente a qué se debió su muerte. Yo tengo mis propias teorías que como son teorías no las puedo comprobar, no las voy a decir. Pero si se puede ver, es el gráfico.
Este es la Argentina de 1970, YPF, porque también vamos a decir la verdad. Cuando se federalizó y privatizó YPF, YPF no era de los argentinos. YPF había sido vaciada durante la dictadura con préstamos, pero además luego terminó presa de las contratistas y de los partidos políticos de turno. Fue cayendo totalmente su producción. Yo recuerdo muy bien porque a la provincia de Santa Cruz, con motivo de las regalías hidrocarburíferas, le tocó 600 millones de dólares que constituía el fondo con el cual compramos 3.50 o 60 de las acciones. Llegamos a tener entre todas las provincias, más la acción de oro de YPF, el poder de decidir en la compañía. Las provincias teníamos un sillón en el directorio. Y me acuerdo que Kirchner quería llegar al 5%. ¿Por qué? Porque el que llegara al 5% de las acciones tenía un director, con lo cual él pensaba que iba a tener un director por las provincias y con lo que estaba comprando llegamos a comprar casi el 4% de las acciones, que las compraba en la bolsa de Nueva York, mientras otras provincias las vendían por necesidades. Él juntaba, así juntó el fondo de 600 millones de dólares, que ya no existe más, por supuesto, y compró las acciones. Llegamos a tener el 4%. Iba en camino del 5% cuando Roque Fernández decide la desnacionalización de YPF, que es otro tema totalmente diferente, porque hasta ese momento las provincias tuvimos participación. Santa Cruz llegó a tener el 4%, Neuquén, que tenía más producción que nosotros, Mendoza, que era igual, Chubut, Tierra del Fuego, la provincia de Salta, que fue la pionera, la provincia de Salta, en materia de juicios por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas, y que de ella copiamos el resto de las provincias, los juicios que luego acordamos por mucha menor cantidad a la que demandábamos en la Nación. Pero esta es la verdadera historia, y no la cuento así ahora. Hay un librito de diálogos de Néstor Kirchner con Torcuato Di Tella, cuando era candidato en el año 2003, que él cuenta exactamente esto que estoy diciendo yo ahora. Precisamente la curva de caída del crudo comienza a partir del año 99 para descender en forma vertiginosa, a punto tal que el año pasado tuvimos el mayor aumento de importaciones. Se debió, si no hubiéramos tenido el aumento de importaciones en combustibles que tuvimos, la balanza superavitaria comercial hubiera llegado a 15.000 millones de dólares, porque pasamos del año 2010 de importar aproximadamente entre 300 o 400 millones de dólares a más de 1.000 millones de dólares únicamente en uno de los rubros de los combustibles, creciendo un 179% todo el rubro combustibles, gas, petróleo, gasoil. Lo que se está haciendo con el JP1, me olvidé de Aerolíneas Argentinas, que lo quiero también mencionar. Para que ustedes tengan una idea, el JP1 es el combustible que utiliza en los aviones. El costo que tiene Aerolíneas Argentinas en combustible anual es de 500 millones de dólares. El costo del barril que se lo hacen Aerolíneas Argentinas a un costo de 86 en Aeroparque y 96 en el interior, porque además se cartelizan con otras empresas, en realidad les está costando entre 31 y 29 pesos el barril de petróleo. Por eso Aerolíneas ha hecho una presentación ante la Defensa Nacional de la Competencia. Digo Aerolíneas porque, por un lado, critican una falta de inversión en los trenes, pero por otro lado critican las inversiones que hacemos en Aerolíneas Argentinas y nos dicen que es deficitaria cuando estamos poniendo la flota de aviones en la que muchos de ustedes vuelan y que hace a la seguridad nueva, la flota de aviones más nueva de toda América Latina la tiene Aerolíneas Argentinas. Los aviones Embraer, Boeing y Airbus, que van a ser las tres marcas en las cuales va a quedar finalmente. Ahora, curiosamente, cuando invertimos en la empresa donde vuela gente,
donde además conectamos a la Argentina, porque yo eso lo sé, yo no me puedo venir en subte de Santa Cruz, ni me puedo venir en auto de Santa Cruz. Sí, en auto me podría venir, pero tardaría mucho, también puedo venir en micro, pero la verdad que cuando uno vive esas distancias, todos lo sabemos, el avión es imprescindible y es un rasgo de conectividad y de federalismo en la Argentina que las empresas comerciales extranjeras no cubren, porque Jujuy no es una plaza redituable, porque Catamarca no es una plaza redituable. Todos quieren viajar a Ushuaia, a Calafate, a las Cataratas, a Salta o a Mendoza. Entonces tenemos que tener en claro que como todas las aerolíneas del mundo, que son todas deficitarias, estamos dándole conectividad y federalismo a la República Argentina. Sin embargo, nos publican el déficit y todo lo que gastamos. Y en el otro lado nos critican todo lo que no invertimos. Como verán, el problema no son las políticas, el problema es el rumbo que tenemos, que es el que no favorece a los que favoreció durante tantísimo tiempo en la República Argentina. Vamos a tomar como Poder Ejecutivo todas las medidas que siempre hemos tomado para asegurar el abastecimiento a los argentinos de combustible. Cuando hablo de los argentinos no estoy hablando únicamente de los argentinos que viajan en tren, en auto, en micro, en camión. Estoy hablando de asegurarle también competitividad a la economía argentina en cuanto a los costos de producción, porque se tienen que enterar de una buena vez por todas las grandes empresas que parte de sus utilidades se deben a los subsidios energéticos que reciben. Y si no, vayan a preguntar el precio de la energía en los países colindantes. No los aprueban únicamente o lo aprovechan únicamente los usuarios residenciales. También la competitividad de nuestra industria. Es una cuestión de defensa de la competencia, es una cuestión de defensa de la ley de abastecimiento, es una cuestión de defensa del interés de los argentinos y lo vamos a ejercitar con todas las armas que nos da la Constitución y la legislación vigente. También quiero comentarles que he enviado en el día de la fecha, bajo el mensaje número 291, un proyecto de ley que es la modificación de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central 24.144 y de la Ley de Convertibilidad 23.928. Ponemos en esta norma punto final a la norma de convertibilidad que fuera sancionada oportunamente y que revirtiera por completo y que terminara como terminó, porque además es coincidente. Precisamente, no es casualidad que este año terminemos de pagar el Bodén 12. Ustedes permítanme que esté un poco insistidora y cargosa con esto del Bodén 12, pero yo no me puedo olvidar de esos 19.641 millones de dólares que estaban en los bancos y no estuvieron más y los tuvimos que poner nosotros. Hoy el sistema financiero argentino está solvente, pero hemos decidido mejorarle la solvencia. Por eso el Banco Central dispuso que se capitalizara el 75% de las excelentes utilidades que han tenido los bancos en la República Argentina y que no es más ni menos que cumplir Basilea III, norma del G20. No estamos inventando absolutamente nada. La norma que dictó oportunamente el Banco Central, permitiendo solamente la distribución del 25% de las utilidades en el último trimestre del año. Esta ley de reforma de la Carta Orgánica merece una breve introducción de cuál es el rol de los bancos centrales. Uno de los más antiguos fue el Banco de Inglaterra. El rol de los bancos centrales fue siempre financiar a los gobiernos. El Banco Central de Inglaterra, que fue creado en el siglo XVII, adivinen para qué fue creado, para financiar qué.
a los pobres, a los nobles, a la reina, nones, a los conflictos bélicos. Así fue fundado el Banco Central de Inglaterra en el siglo XVII. Y todos los bancos en general, centrales, tienen una historia de fuerte intervención en la economía, dirección del crédito y no solamente cuidar la estabilidad de la moneda, que es una de sus funciones principales, pero que no puede ser la única. Precisamente esta fue la historia de la República Argentina hasta el año 1992. En el año 1992 se produjo la reforma orgánica del Banco Central, se suprimieron todas las funciones que tenía de orientación de crédito, de decidir si el crédito podía ir al consumo, al crédito a largo plazo, las posibilidades de dar adelantos para tal o cual línea de créditos o para tal o cual producción, donde el Estado privilegiara tal o cual actividad. Se lo inmovilizó, se lo invisibilizó. Claro, todo ese poder fue parar a algún lado, porque cuando el poder se saca de un lado, no es que se difumina o se evapora, eso es el vapor. El poder fue a parar a las entidades financieras, a los bancos. Por eso pasó lo que pasó, no solamente en la República Argentina, sino en el mundo entero. Lo financiero por sobre lo productivo es producto de esto que se llamó en algún momento Consenso de Washington y que hoy están dando marcha atrás varios países. Les leo los que han modificado las cartas orgánicas de los bancos centrales luego de la relevancia que tuvo la crisis, porque ¿saben por qué Europa está mucho más atada a la crisis y no puede salir de ella que, por ejemplo, Estados Unidos? Por la inflexibilidad de las normas del Banco Europeo, que es mucho más inflexible que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que como son estadounidenses, podrán gustarnos o no podrán gustarnos, pero saben cómo se maneja la economía y lo que hay que hacer para poder reactivarla. Quiero leerles la nómina de países que entre el 2008, no es casual, y 2010 modificaron las leyes de los bancos centrales. Canadá, Chile, Ecuador, Francia, Alemania, Brasil, India, Inglaterra, España, Estados Unidos, Uruguay y Rusia. Nosotros, los tres ejes o los cuatro ejes fundamentales son el fin institucional. Yo siempre he pensado y lo comentaba muchas veces con Zanini, que es mi alter ego jurídico nada más. No crean esas cosas que dicen por ahí. Y discutimos bastante jurídicamente porque por ahí nos peleamos, él tiene una visión, yo tengo otra. Pero yo decía que yo siento que estamos transformando el país de hecho, pero que no estamos plasmando en un plexo normativo, en un marco normativo las transformaciones que estamos efectuando. Y yo creo que ponerle definitivamente un fin a la convertibilidad, un BCRA que no esté reducido únicamente a preservar la estabilidad monetaria, sino que esté también preservando la estabilidad fiscal, que esté preservando el valor de la producción, la economía real, que interactúe con la economía real, es lo que necesita el mundo y lo que necesitamos nosotros. De hecho, el Banco Central lo ha hecho interviniendo muy fuertemente en la línea de créditos del Bicentenario, raspando ahí la interpretación de un artículo, el 17, inciso F, si mal no recuerdo, para que nos diera en el fondeo del Fondo del Bicentenario. Pero debemos saber que el Banco Central debe estar en función de la economía real, no tampoco para hacer cualquier zafarrancho. Por eso se mantiene la independencia de cualquier instrucción que pueda darle el gobierno central, pero no se le resta la posibilidad y la obligación de intervenir en la economía real para poder seguir sosteniendo crecimiento y trabajo. Pero además, porque sé que hay varios proyectos de reformar a las entidades financieras. Sinceramente, esta presidenta, salvo, no, ustedes son los que legislan, no puedo dar las instrucciones, pero no creo que sea necesario reformar la ley de entidades financieras. Yo creo que lo que hay que reformar es la Carta del Banco Central, que es la que regula y controla a las entidades financieras, porque si no,
se hace un ruido que muchas veces parece más ruido y creo que son pocas nueces. Por eso creo que hay que fortalecer, y esto lo hacemos en la reforma, del rol regulador de la actividad financiera como motor de inversión y palanca del desarrollo. Tenemos que alcanzar otras actividades que no están alcanzadas por la regulación y fluctúan ahí en zonas grises. De hecho, tuvimos en la ANSES y luego en la Administración Pública Central que establecer un tope para las tasas de interés porque se estaba esquilmando a empleados y jubilados con tasas usurarias en préstamos de consumo. Miren cómo será que le pusimos 5 puntos arriba de lo que hace la tasa testigo Banco Nación para los préstamos, que obviamente siempre son diferentes y son para personas de mayor edad porque son tasas más altas por la edad que para los jóvenes. Pero tomamos esa medida que